Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre las generalidades de la fuerza. Esta es una cualidad física. Entonces empecemos por definir el concepto. Vamos a pararnos desde una postura fisiológica donde planteamos que la fuerza es producto de una acción muscular iniciada y orquestada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una condición del sistema nervioso central, es decir, mm, todo proceso va a estar finiquitado por diferentes aspectos neuromusculares. No vamos a profundizar como tal en cuál es este proceso, pero sí podemos establecer y sí podemos plantear que todo se inicia desde el sistema nervioso central. Si lo definimos como una capacidad física, es importante entender que hay una generación de tensión intramuscular frente a una resistencia. No solamente intramuscular, sino intermuscular, conceptos que vamos a revisar ahorita más adelante, pero que independiente que se genere o no movimiento, se va a dar esta tensión y por lo general se está venciendo una resistencia. El mero hecho de usted sostener el brazo, eh, el hombro, perdón, flexionado por un tiempo, pues se está venciendo la gravedad. Entonces miremos que ahí hay una resistencia. Vamos a plantear ahora dos conceptos que me parecen que son muy importantes diferenciar. Y esos dos conceptos son fuerza máxima y fuerza absoluta. Entonces diremos que la fuerza máxima es la capacidad de un grupo muscular para producir una contracción voluntaria máxima en respuesta a una carga externa. Ojo a esto, aquí hay un aspecto, ubíquense acá en contracción voluntaria máxima, porque es lo que nos va a diferenciar de este otro concepto que es fuerza absoluta. Entonces, voluntaria máxima es porque la persona es consciente de dicho esfuerzo. Y entonces aquí es donde podemos conectar el término de fuerza máxima con RM. RM, repetición máxima, que en videos posteriores lo vamos a trabajar como se halla, porque encontramos el otro concepto que es la fuerza absoluta. La fuerza absoluta nos lo definen como la representación del potencial máximo de una persona para producir fuerza en base a las características de su aparato locomotor. Es decir, de este modo podemos tener claro que en términos generales, al hablar de fuerza absoluta, nos estamos refiriendo a un concepto netamente teórico que marca el techo o el límite de nuestra capacidad para producir fuerza. En este sentido, toda aplicación de fuerza que hagamos en el entrenamiento va a representar casi siempre un porcentaje de esta capacidad. En pocas palabras, fuerza máxima es lo que de manera voluntaria vamos a poder lograr en condiciones normales. Mientras que en este concepto de fuerza absoluta es muy difícil que un individuo pueda desarrollar este nivel de fuerza en circunstancias convencionales de entrenamiento o competencia. De hecho, y ojo a lo que voy a decir aquí, esto es muy importante, solo se manifiesta en situaciones límites o de supervivencia. Es decir, que tendría que recurrir un entrenador a medidas extremas como la hipnosis, los fármacos, la electroestimulación para conseguir que el deportista manifieste su máximo nivel de fuerza absoluta. Entonces, eso es muy importante que quede claro que en condiciones normales no vamos a lograr esta fuerza absoluta, sino en condiciones donde esté corriendo peligro nuestra vida. Entonces, en cualquier caso, no hay que olvidar que toda situación que obligue al individuo a manifestar su máximo nivel de fuerza absoluta estaría llegando no solo a la, o sea, estaría llevando no solo al aparato locomotor, sino a todo el organismo al límite,
De ahí que el riesgo de que una persona se pueda lesionar. Entonces, ojo, porque esto nos va a permitir entender los diferentes métodos que se utilizan en fuerza máxima y, por ejemplo, cómo el método búlgaro puede llegar a ser un método bastante peligroso. En conclusión, ya para finalizar con estos temas, pues el cuerpo es muy sabio, muchachos, y en circunstancias naturales es muy difícil que se manifieste esta capacidad y probablemente tenga que ver con los mecanismos naturales de autoprotección del organismo. Bueno, entonces, partiendo de esta base, aparece otro concepto que es el déficit de fuerza. El déficit de fuerza va a ser la diferencia de la fuerza máxima, que ya lo conseguimos con un esfuerzo voluntario, producida en una determinada acción, y la fuerza absoluta, esfuerzo involuntario, ¿cierto? De la que el atleta es capaz de, en esta misma acción, ¿cierto? De realizar. Es decir, vamos a plantearlo de esta manera para que se comprenda el concepto. Conocer nuestro déficit de fuerza es muy útil para poder estimar la eficacia de nuestro sistema nervioso. Dicho déficit nos permite establecer cuánto se está acercando la fuerza máxima a aquella capacidad que en condiciones normales no seríamos capaces de lograr. Entonces, entre más cerca esté la fuerza máxima a la fuerza absoluta, pues será mucho mejor. Y es ahí donde hablamos del déficit de fuerza. Entre menor sea el déficit de fuerza, podríamos establecer que estoy llegando a alcanzar el tope, ¿sí? Obviamente no lo vamos a alcanzar nunca, pero estaríamos cerca de dicho concepto de fuerza absoluta. Entonces, vamos a poder establecer por medio de un gráfico, vamos a mostrarlo aquí. Miren, ubiquémonos en la parte de déficit de fuerza en sedentarios, ¿cierto? Tenemos que la fuerza absoluta está en la parte superior y miren el déficit de fuerza tan grande que tienen las personas sedentarias a comparación de los atletas. Déficit de fuerza, fuerza máxima. A ver, aquí no, la comparación la tendríamos que hacer es con atletas de fuerza, por ejemplo, halterófilos y algunos fisiculturistas. No todos los fisiculturistas pueden decir que el déficit de fuerza eh, está pues en esa gran diferencia, puesto que sabemos que principalmente en el fisiculturismo se busca más eh, la parte de la proporción muscular que la ganancia de la fuerza. Entonces, fíjense la diferencia entre el déficit de fuerza de una persona sedentaria, ¿sí? A una persona atleta de fuerza. En este caso, pongámoslo los de la halterofilia. Y tenemos las otras comparaciones entre atletas, podríamos decir jugadores de voleibol, futbolistas, deportistas de atletismo, algunos en unas modalidades, y los atletas entrenados. Entonces fíjense que a medida que el enfoque frente a la dirección del entrenamiento, en este caso la fuerza máxima, va a ser mucho mayor para aquellos que se caractericen. Entonces, a eso nos referimos con este término. Y entonces, tener un déficit de fuerza pequeño significará que realmente estamos utilizando casi toda la potencia real que nos proporciona la masa muscular con la que contamos. Es decir, somos bastante fuertes en base a la masa muscular que tenemos. Convendría hipertrofiar si queremos seguir ganando fuerza. Entonces, el déficit de fuerza puede reducirse con el entrenamiento, pudiendo pasar del 30% de las personas desentrenadas al 5 o el 10% de los deportistas experimentados.
Eh, a ver, ¿qué más les puedo decir sobre este gráfico? Es decir, se entiende por ello que gracias al entrenamiento podemos acercarnos o no, podemos aumentar nuestro rendimiento de fuerza y con ello aproximarnos al límite de nuestra fuerza absoluta. Pero, ojo a esto, es muy importante sin llegar a alcanzarla nunca. O sea, es imposible que la alcancemos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre unos principios, los principios fundamentales del entrenamiento de la fuerza. Y ese primer principio es la producción y el incremento de la fuerza dependen de procesos neuromusculares. Ya lo habíamos mencionado. Es decir, la fuerza no depende fundamentalmente del tamaño muscular, sino de los adecuados músculos que se contraen potentemente por una estimulación nerviosa. Esta es la base para todo entrenamiento de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Aquí rompemos el mito de que a mayor masa muscular, mayor fuerza. No. Depende principalmente de la sincronización de contracción de fibras musculares y grupos musculares. Entonces aquí aparecen estos tres conceptos que los vamos a explicar: coordinación intermuscular, coordinación intramuscular y aprendizaje motor, para poder entender este primer principio. Entonces, miremos qué es esa coordinación intermuscular. La coordinación intermuscular hace referencia a diferentes grupos musculares, ¿cierto? A esa coordinación entre diferentes grupos musculares. Esto incluye la sincronización o secuenciación de acciones entre diferentes grupos musculares que están realizando cualquier tipo de movimiento articular. Algunos músculos, y ojo a esto, pueden ser inhibidos en la cooperación, mientras otros pueden desinhibirse y contribuir al movimiento. Eh, miren un ejemplo muy sencillo. Ustedes están haciendo un curl de bíceps, ¿cierto? Entonces, para el curl de bíceps, en la parte de la flexión se tiene que contraer el bíceps, mientras que el tríceps se relaja. Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos permite entender este aspecto de la coordinación intermuscular con respecto a la sincronización, pero también a la secuencia. Eso con el tema de la coordinación intermuscular. Mientras que la coordinación intramuscular, fijémonos acá, coordinación intramuscular, es importante eh, que nos referimos a las fibras dentro de un mismo grupo muscular. Ello implica una o más de los siguientes mecanismos de control fibrilar que les voy a mencionar. Por ejemplo, el primero es el reclutamiento de fibras. El control de la tensión muscular se realiza a través de la activación o desactivación de cierto número de fibras musculares. Sabemos que en un mismo grupo muscular pueden o no haber diferentes tipos de fibras. El grado o la frecuencia de estimulación con respecto al control de la tensión, con respecto a, pensémoslo así, ustedes para ejecutar una fuerza específica no van a reclutar la misma cantidad de fibras si el esfuerzo fuera menor o mayor. Entre mayor sea el esfuerzo, mayor la exigencia de fuerza, mayor será el grado, mayor será el reclutamiento de fibras. A eso nos referimos con grado. Y la sincronización tiene que ver con el control de la tensión referente referente a los diferentes tipos de fibras musculares. Está muy relacionado con el tema de reclutamiento y hablamos de que hay fibras de contracción lenta o rápida. Bueno, y finalmente tenemos lo que es el aprendizaje motor. El aprendizaje motor, vamos a plantearlo de esta manera. Es un proceso de programación del cerebro, del sistema nervioso central específicamente, para ser llevado
o mejor, para ser capaz de llevar a cabo movimientos específicos, sin que la persona necesariamente tenga que estar pensando en ese movimiento, sino que ya prácticamente se hace automático. Entonces, cuando se hace automático, pues principalmente lo estamos direccionando a que una persona, para levantar cierta carga, por lo general la primera vez calcula eh, el esfuerzo que tiene que hacer, mientras que una persona que ha mecanizado dicho movimiento, pues casi que el organismo ya sabe cuál será el gasto energético, cuál será, digámoslo así, cuál debe ser la coordinación intramuscular e intermuscular, porque hay un aprendizaje motriz. Pero en este caso lo estamos direccionando es a la fuerza, ¿listo? Porque ustedes saben que aprendizaje motriz se puede dar en trabajos de técnica, en trabajos tácticos, ¿sí? Aquí lo estamos direccionando al trabajo de fuerza. Tenemos un segundo principio que se denomina la estructura, es una consecuencia de la función. Y es claro, yo puedo tener dos tipos de hipertrofias, o puedo buscar, más bien, una hipertrofia con efecto funcional, que sería la hipertrofia sarcomérica, y podría tener una hipertrofia estructural, que sería la sarcoplasmática. Cualquiera de las dos tiene una orientación funcional, porque para usted poder hipertrofiar, pues tendrá que hacer una cantidad de ejercicios, ¿sí? Una cantidad de ejercicios de fuerza eh, para poder lograr cualquiera de estas hipertrofias. Es decir, fíjense esto. Debe destacarse que el entrenamiento puramente estructural no existe, ¿sí? No existe. El que diga que está trabajando solamente para hipertrofiar, pues no tiene lógica, porque en algún punto eso va a favorecer la ganancia de fuerza. Ya que todo el entrenamiento es esencialmente funcional y bajo ciertas condiciones pueden también obtenerse cambios estructurales, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver nosotros con los métodos que están enfocados principalmente a la hipertrofia muscular. Por otra parte, la producción de fuerza máxima depende en gran medida de la existencia de un grado óptimo de hipertrofia muscular, ¿cierto? Pero todo se logra es a partir de la función. ¿Listo? Bueno, y ya para finalizar, les voy a dejar una tablita acá. Esta tablita, pues, a ver, podemos decir que la programación de resistencia clásicamente utilizada para producir fuerza, potencia, resistencia muscular e hipertrofia, fíjense que aquí están esos elementos, eh, con recomendaciones basadas en investigación y experiencia. Es importante destacar que esta tabla se refiere a programación de entrenamiento dinámicas y no isométricas. Sin embargo, este esquema no tiene en cuenta la complejidad de fenómenos de otras cualidades, otras direcciones del entrenamiento, como la fuerza rápida, la fuerza explosiva, la fuerza mmm, hipertrófica submaximal, por ejemplo, que es otra dirección del entrenamiento. Entonces esta tablita ustedes la pueden utilizar, ¿sí? Lo pueden utilizar principalmente para personas de bajo nivel, ¿sí? De bajo nivel de entrenamiento o deportistas que apenas están iniciando y que requieren, no requieren unas direcciones de entrenamiento muy específicas. Ustedes podrían establecer esta primer tablita y podríamos decir que este es el primer acercamiento que van a tener ustedes con el tema de dosificación. Aquí están todas las características: carga, repeticiones por serie, series por ejercicio, descanso entre series, duración, rapidez por repetición, el número de sesiones de entrenamiento por semana. Entonces, fíjense que es muy importante que tengan en cuenta lo que les mencioné, que estos métodos son
recomendados principalmente para personas con un nivel deportivo bajo, podríamos establecerlo así. Bueno, este es todo el video, espero que les guste. Ya saben que pueden dejar los comentarios abajo.